Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. El Foro Penal en Hoy no es un día cualquiera, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, esta canción contra el terror. Bueno, ¿dónde están los soldados de paz? Aquí están oyéndonos, ahí en ese equipo también del Foro Penal en todo el país, que siempre comparte con nosotros esta hora que tenemos aquí en RCR 750 AM. Bueno, hoy tenemos acá en el estudio a la esposa de Eduardo Bettencourt y vamos a conversar con ella. Él es uno de los presos políticos, por cierto, preso privado de libertad a través de un tribunal militar. Pero primero vamos a hacer referencia pues a quienes están aquí en RCR y nos permiten la oportunidad al Foro Penal venezolano de estar aquí compartiendo con ustedes. Les habla Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. Como todos los martes, nos cede este espacio Marisela Castillo Apitz, pero primero agradeciendo pues al director general de la estación, Jaime Nestares. En nuestra producción está Kenger Jaramillo, en los controles Pablo Rondón, y quien, como les decía, quien hoy está aquí en el micrófono es Alfredo Romero. Intentaremos también estar en contacto vía Skype con Gonzalo Imiop, quien en este momento se encuentra en Uruguay, en Montevideo, ya que hoy a las 5 de la tarde se va a realizar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varias ONGs, incluyendo Foro Penal Venezolano, estarán allá, y en representación pues del Foro Penal está Gonzalo Imiop Santomé, y queríamos hablar también con él para que nos cuente cómo está pues el ambiente por allá, los preparativos, y que nos resuma lo que va a presentar en 3 minutos, que por cierto son 3 minutos con un viaje bien extenso, porque con el problema de las líneas aéreas y la reducción en que nos encontramos en Venezuela, que ya no existen líneas aéreas o muy pocas, pues un viaje extremadamente largo para llegar a Uruguay. Tuvo que ir pues vía Panamá, después Panamá, Buenos Aires, Montevideo, y eso tardó aproximadamente unas 20 horas de viaje para llegar a una audiencia donde expondrá 3 minutos, lo cual evidentemente es muy importante, pero es un sacrificio bastante también, bueno, digámoslo así, un tiempo que se toma importante también. Bueno, como les decía, estamos acá con la esposa de Eduardo Bettencourt. También estaremos en la línea telefónica con Kerlin Sánchez,
que sería bueno, Kenger, que la comencemos a contactar de una vez para tenerla ahí en línea, porque quiero que compartamos esta experiencia de las víctimas, o digámoslo así, las peores víctimas de este sistema, de esta represión, que a veces uno habla de política. Evidentemente yo no quiero pues hablar y repetir lo que decíamos en el programa pasado, que es básicamente lo que repetía hoy, que a los dirigentes políticos lo único que le pedimos es coherencia, seriedad, verdad. El pueblo no es que el pueblo tiene que pedir, digamos, rendirse al dirigente político. No, el dirigente político de cualquier sector de oposición o el oficialismo tienen que prestarle sus servicios al pueblo. Es el pueblo el que los coloca ahí, el que le da, digamos, la facultad de representarlos. Y digo representarlos no solo en el gobierno, sino también en la oposición. Los de oposición le dan la confianza a un dirigente político para que hable por ellos. Cuando ese dirigente político, hablando por ellos, habla contrario a lo que el pueblo quiere, habla contrario a la moral del pueblo, habla incoherentemente a veces y el pueblo no entiende, pues el pueblo simplemente reclama. Y ahora no se trata de sensibilidades, es decir, si un dirigente político actúa en contra del pueblo, inclusive el pueblo se sienta engañado, llámese de oposición o de gobierno, pues que reciba su sanción, es decir, que reciba su sanción del pueblo, quiero decir. Y evidentemente no podemos dejar de referirnos a esta juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y no se trata que si debe hacerse o no debe hacerse. El tema es que qué fue lo que se dijo y se planteó y se propuso para que estas personas llegaran allí, gobernadores. No se trata de que yo lo hice porque es que yo sé más de política que el pueblo. El pueblo es estúpido, porque pareciera que fuera así, ¿no? El pueblo es estúpido y yo sé el que es el de política. Entonces mis decisiones son políticas y por lo tanto tu pueblo las tiene que aceptar porque eso es lo que es bueno. No, pero es que no se trata de eso. Se trata que, y eso es un respeto a los derechos humanos del pueblo, porque es el derecho a la participación política democrática. Cuando el pueblo vota o elige, digamos, ejerce su voluntad, es para que el dirigente político trabaje para ese pueblo. Y eso incluye la dignidad del pueblo, la moral, levantar el ánimo del pueblo y hablar por el pueblo, no utilizar al pueblo para luego hablar por sí mismo. Pero ese es un tema, ya lo dejo hasta allí, porque nosotros tenemos y no dejamos de trabajar. Es un tema muy importante. Y yo les decía, el domingo, cuando estaban llevándose a cabo las elecciones de gobernadores, pues estas elecciones tan conflictivas, tan difíciles, los resultados y todo lo que hasta ahora se ha discutido en relación con ello, el Foro Penal Venezolano tenía que estar, por ejemplo, en el caso mío, en el Hospital Militar, intentando visitar a 5 presos políticos que se encuentran allá, entre ellos Carlos Grafe, Delson Guárate, Osvaldo Hernández. Y estamos pendientes siempre pues de las detenciones. Ese día hubo 45 detenciones. Y pues bueno, no quiero tomar más tiempo para darle la palabra y que se presente ella misma, la esposa del preso político Eduardo Bethencourt. Cuéntenos la situación de él. Primero se presenta y queremos compartir. Nosotros como Foro Penal pues estamos allí pendientes de ese caso, estamos pues llevándolo desde el principio. Es difícil porque a veces uno como abogado pues no tiene muchas alternativas porque las audiencias se difieren, porque no hay audiencia. Entonces, ¿en cómo actúa uno como abogado? Tiene que más bien presionar ante los medios, que se conozca la situación de él. Es una de las personas, por cierto, que está en la lista de los 53 presos políticos enfermos que remitimos a las diferentes instancias para que se conocieran. Bueno, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Cristina Yardinela, soy la esposa de Eduardo Bethencourt de Lima, preso político, preso de conciencia de 65 años, que fue detenido arbitrariamente el 31 de marzo de 2017, cuando se dirigía a casa de unos amigos. No portaba armas, no cargaba cantidades de dinero,
no tenía nada que lo comprometiera, sin embargo fue detenido y hasta hoy pues continúa detenido. Bueno, y la enfermedad de él, primero cuéntenos de la enfermedad, evidentemente, lo que padece al día de hoy, y también quién era él, es decir, por qué cree que lo detienen, porque cuando hay que recordar los que nos escuchan, cuando hablamos de preso político, que intentan manipular siempre, ¿no? Y dicen, el gobierno habla de políticos presos con el objeto, para que entiendan la diferencia. Un político preso, como el gobierno lo quiere definir, es un dirigente político que está preso porque ha cometido un delito, así lo intentan plantear. Cuando hablamos de presos políticos, no son políticos, es más del 90% de los presos políticos son estudiantes o un señor como el señor Eduardo Bettencourt, que es simplemente un señor que evidentemente tuvo una posición pues contraria al gobierno, pertenecía en alguna oportunidad, no sé si todavía, al partido COPEI. Sí. Pero él participó, parece, en unas reuniones que simplemente conversaban de la situación del país. Y bueno, y al día de hoy el tema es que está preso. ¿Por qué? Porque el fin es político. Apareció inclusive en medios de comunicación del Estado como un conspirador, etcétera, etcétera. Y eso le da pues el contexto político a la detención. Por eso lo calificamos como preso político, además que es una detención arbitraria, además que no hay un proceso, además que no ha tenido derecho a defenderse, y al día de hoy se encuentra en la penitenciaría en Uribana. Fénix. En Fénix, exactamente. En Lara. En Lara. Y ahí pues para que más o menos entiendan ustedes los que nos escuchan, el trabajo no solo del Foro Penal, que tiene que entonces tener unos abogados que lo representan acá en Caracas, y él es trasladado a Fénix, en el estado Lara. Entonces los abogados de acá se nos dificulta visitarlo allá, entonces tenemos que designar a abogados en el estado Lara para que acudan al lugar para poder transmitirle a él información sobre el juicio, pero a nosotros se nos hace difícil ir para allá, a pesar de que tratamos de hacer lo posible. Pero los familiares, peor aún, porque recuérdense que en estas cárceles no es que el agua potable abunda, no es que la comida abunda, no es que las colchonetas para dormir abundan, o las cobijas, o la ropa. Entonces los familiares tienen que trasladarse constantemente a llevarles comida, a llevarles muchas veces agua potable, a llevarles todo lo que estas personas necesitan, porque imagínense ustedes, si usted dice que hay escasez y no consigue las cosas que requiere, ¿en qué posición están hoy los presos políticos en las mazmorras de Venezuela? Entonces, ¿qué nos dice la enfermedad? ¿Quién era él? Mira, Alfredo, mi esposo toda la vida trabajó en la industria farmacéutica, trabajó en una droguería y actualmente estaba jubilado. Se reunía con amigos en su casa de sus padres para hablar de la situación del país, como lo hacemos todos los venezolanos, independientemente del cargo que ostentemos, que seamos políticos o no, pues porque es una situación que a todos nos golpea, que a todos nos involucra. Fue detenido como ya dije, el 31 de marzo. Estuvo en Ramo Verde un tiempo, de allí fue trasladado nuevamente al DIGESIN, 17 días aislado, incomunicado, hasta el 31 de mayo, que nos llamó desde Fénix, en el estado Lara, para notificarnos que estaba recluido allí y que a partir de esa llamada iba a estar 30 días donde no se podía comunicar con nosotros porque entraba a un área de aislamiento que le afectó mucho en su integridad física y anímica, porque estuvo sometido a unas condiciones muy crueles. En esa cárcel en Fénix, en el estado Lara, el suministro de agua potable no existe, solamente llega a través de cisternas y se las dan racionadas cada 2 días para que con ello cubran todas sus necesidades, tanto de aseo como de hidratación. Mi esposo es un hombre de 65 años que tiene un solo riñón, es hipertenso, es prediabético. Adicionalmente a eso, tiene una operación de las piernas, de la vena safena, que le causa problemas en la circulación de las extremidades inferiores. Se le hinchan, la palabra correcta es edematizan, pero se le hinchan. Y adicionalmente a eso ha sufrido varias fracturas de tobillo, al punto que él tiene material de síntesis, como dicen los médicos, porque pues todas sus extremidades inferiores son sumamente débiles.
debido a la mala alimentación que tiene y a la poca hidratación que tiene, pues toda esa sintomatología que lleva atención médica especializada, pues se le ha agravado porque pues no le prestan los servicios médicos necesarios. La alimentación es muy pobre porque no se le puede llevar comida, solamente se le puede llevar una porción de comida el día del mes, un solo día al mes, que es que nos permiten tener visita, y es una comida cuya cantidad está sometida a la aprobación o no del funcionario que hace la requisa. Bueno, recuérdense ese nombre, Eduardo Bettencourt, la señora Bettencourt va a estar aquí con nosotros, pero también porque esto es una comunidad, como siempre lo decimos, del Foro Penal Venezolano, pero también de víctimas que luchan día a día, son los grandes activistas que después primero se convierten en activistas por sus familiares y después incluso activistas por los demás. Tenemos a Kerlin Sánchez. Kerlin es la esposa del preso político Ruperto Sánchez, que se encuentra en el estado Monagas, en La Pica. Creo que tenemos a Kerlin en línea. Kerlin. Buenos días, doctor. Un placer. Muchísimas gracias por su llamada. Kerlin, nos queda ¿cuánto? Perdón. Un minuto. Kerlin, tenemos un minuto y después continuamos. Dinos, y disculpa, cuéntanos rápidamente para introducir el caso de Ruperto y de todos los presos políticos, porque además quiero decirles que Kerlin representa al Comité de Víctimas de Presos Políticos del Estado, o Comité de Presos Políticos del Estado de Aragua. Cuéntanos, Kerlin, saludos, un abrazo. Un abrazo. Ayer doctor. Estuvimos por allá y bueno, fue un compartir excelente. Sí, bueno, el caso de mi esposo es una situación un poco muy dura, un poco dura, porque pues mi esposo es teniente coronel de la Fuerza Aérea. Es un grupo de militares, una causa que tiene 10 militares que el gobierno llamó Operación Jericó. Y bueno, él fue no solamente acusado de un delito que es instigación a la rebelión militar, cosa que no existió en nuestro país, y que fue llevado a cabo por un tribunal accidental, cosa que solamente ocurre en tiempos de guerra. Pero ese fue el tribunal que les hizo un juicio y que además los sentenció. Kerlin, vamos a hacer un corte y continuamos. No te vayas de allí y por favor pendientes todos los que nos están escuchando. Volveremos con Kerlin Sánchez, volveremos con la esposa de Eduardo Bettencourt. Gonzalo Imiop se encuentra ya en línea desde Montevideo. También hablaremos con abogados del Foro Penal en diferentes estados. Y bueno, pendientes, seguimos. Un corte y regresamos. Usted escucha Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Para ti que vendes todo por internet, existe el envío con cobro en destino de Zoom, el servicio que te permite enviar productos a tus clientes, dándoles la facilidad de pago en el destino, ya sea pagando el flete, solo la mercancía o ambos, en cualquiera de nuestros puntos Zoom. Si quieres conocer los beneficios que tiene cobro en destino para ti, ingresa en zoomenvíos.com. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos entretenimiento.
Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés, con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Bueno, volvemos acá, Foro Penal Venezolano. Alfredo Romero les habla, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, y Kerlin Sánchez nos quedó en línea, pero quería primero a Gonzalo, que está también en línea, que nos salude desde Montevideo, Uruguay, y que nos contara quizás después lo que tiene pautado para hoy. Gonzalo, ¿estás allí? Hola, sí, Alfredo, ¿cómo están? Un placer saludarte a ti, a Kerly, a tus invitados en el programa de hoy y por supuesto a los familiares de todos los presos y perseguidos políticos. Hoy nos toca, por el Foro Penal Venezolano, estar presentes durante el 165 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a tener lugar aquí en Montevideo, en Uruguay. Y bueno, y aquí estamos para hablar precisamente de toda esta situación gravísima de persecución por motivos políticos y particularmente del uso de la justicia como mecanismo de persecución política para encarcelar a las personas por motivos políticos. Bueno, vamos a Gonzalo, quería también que compartiéramos los dos, porque siempre es un programa compartido y evidentemente puedes también hacer las preguntas a Kerlin, que está y quería continuar con ella, y recordar que ayer estuvimos, pues para mí fue y quiero que también Kerlin nos cuente la importancia, Kerlin, de saber del caso de Ruperto, que evidentemente todos nos debemos recordar, pero la importancia también de la solidaridad, la importancia de esta comunidad, como la llamo yo, de víctimas de la represión, de familiares de presos políticos, las ONG, los abogados, esto que tratamos pues de incorporar, y también un poco contarnos, ¿no?, del trabajo que están haciendo desde el comité de víctimas que está dirigiendo el Estado de Aragua. Kerlin, adelante. Bueno, con respecto al caso de Ruperto, pues le puedo decir que Ruperto fue acusado, doctor, y sentenciado por el delito de instigación a la rebelión, luego de que 93 testigos que fueron promovidos por la Fiscalía, pues dijeron que no fueron instigados por Ruperto, ni por ninguno de los otros oficiales, pero en mi caso particular, pues que Ruperto no los había instigado a ningún delito. Pues, pero por eso mismo fue sentenciado a 7 años y 3 meses, y esa sentencia vino acompañada de una coletilla muchísimo más dura, porque no solamente fueron los años, sino también el sitio de reclusión. Pues nosotros vivimos en el estado de Aragua, tenemos nuestra familia aquí, residenciada aquí toda la vida, nos casamos hace 22 años aquí en Maracay, y pues lo enviaron a la cárcel de La Pica, en Maturín, estado Monagas, cosa que para nosotros ha sido muy duro, porque pues la distancia pesa mucho, doctor, duele mucho, porque pues allá no hay forma, ellos no cuentan con teléfonos monederos para comunicarse, ese centro penitenciario pues no los tiene, y es muy duro llevar, yo tengo hijos, una niña de 12 años, una hija de 12 años y un muchacho de 19 años, y ese contacto familiar que es tan importante, pues no lo tenemos. Entonces, eso hace que cada día pues sea más duro, más difícil, menos llevadero. De verdad que es una situación un poco complicada, pero muy bien como usted lo ha dicho, así como hemos visto la cara más terrible que nos ha podido presentar este régimen, pues también hemos visto la cara humana de algo que hemos conformado los mismos familiares, y es una comunidad, un comité donde pues nos ayudamos entre nosotros mismos, y hemos tenido también el apoyo y la solidaridad de la misma sociedad civil.
quienes se han unido también a nuestra voz para alzar ese mensaje solicitando la libertad de ellos. Nosotros el día de ayer pues vivimos una jornada muy hermosa aquí en Maracay con la visita de usted, pues donde no solamente pues hicimos un taller para ver cómo es ese camino a la libertad, cómo se hace, cómo se lucha. Y pues nosotros aquí en Maracay hacemos los domingos rosarios, hacemos foros, hacemos ruedas de prensa. Por uno de los presos aquí en Maracay, pues tenemos, el Estado de Aragua cuenta con estudiantes presos. Son 45 presos políticos solo en el Estado de Aragua. Así es. O del Estado de Aragua. Mira, Kerlin, vamos a darle, porque este programa es corto y aquí Pablo Rondón, que es beisbolista, siempre me está con el bate ahí tratando de apuntándome acá para que corte. Entonces, fíjense, Gonzalo está en línea y quería aprovechar la oportunidad porque Gonzalo está allá y además tiene una agenda bien ocupada porque tiene la audiencia hoy, tiene que terminarla. Gonzalo, cuéntanos qué vamos a hacer allá en representación del Foro Penal y bueno, y también quiero decirte que está Janet Prieto, abogada insigne, maravillosa aquí de Caracas, que iba a hablar del caso de Carlos Pérez, pero no de tiempo, la señora esposa de Eduardo Bettencourt, Cristina de Bettencourt, y bueno, en línea está Kerlin Sánchez y tú también, Gonzalo, un saludo, un abrazo y bueno, espero la estés pasando bien dentro de bueno, siempre es bueno pasarla bien también cuando uno viaja por allí. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, porque aquí la agenda, como bien tú dices, es muy apretada, Alfredo. En efecto, hoy, les decía, se está celebrando uno de los periodos ordinarios de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Foro Penal Venezolano, conjuntamente con otra ONG, fue especialmente invitado a esta audiencia en particular a hablar de qué, hablar de la situación pues de los derechos humanos en Venezuela, particularmente del tema de los presos políticos y de la situación que atraviesan los presos políticos en nuestro país. Nosotros, bueno, tú lo sabes, es una agenda que montamos entre los dos de trabajo. Vamos a hablar acá de, primero, los presos políticos, cuál es la realidad, cuáles son los números, y por encima de todo, Alfredo, algo que es muy importante, cuáles son las historias que están detrás de esos números. Porque una de las luchas del Foro Penal ha sido siempre la de que a los presos políticos no se les trate como una simple estadística, como un simple número, sino como una historia humana que está detrás de todas estas informaciones que nosotros estamos llevando. Y vamos entonces a contar también un poco, dentro de lo que el tiempo nos permite, porque aquí el tiempo de intervención es corto, pues estas historias. Yo voy a focalizar la audiencia en, primero, la realidad de los presos políticos, segundo, todo este tema delicadísimo y muy grave de los presos que tienen boleta de excarcelación que no se cumple, y también voy a hablar especialmente del tema de la jurisdicción militar, de cómo ha sido utilizada la jurisdicción militar como una herramienta particularmente perversa de persecución, específicamente contra civiles. Vamos a hacer también un recuento de en qué estado están las investigaciones que no han avanzado sobre los asesinatos que se produjeron durante las protestas recientes, y vamos a hablar también de un tema que para nosotros es muy importante, que es el del estado de salud de los presos políticos en Venezuela y de cómo no se les presta atención y de cómo esta falta de atención médica oportuna se convierte en efecto en una forma de tortura, en una forma de trato cruel, inhumano o degradante contra los presos. Bueno, esos son los temas que dentro de la apretada agenda que tenemos acá vamos a tocar en nombre del Foro Penal Venezolano, pero como te decía, Alfredo, con esta visión, que bueno, que la acordamos tú y yo, de llevar más allá de números, historias, más allá de estadísticas, esas caras, esos rostros humanos que están detrás de toda esta tragedia. Bueno, gracias, Gonzalo. De todas maneras, quisiera que te quedaras, si tienes chance, un rato ahí en el tiempo que tengas, también conversando y opinando, porque este es el programa del Foro Penal y es tu programa igual, como lo sabes. He estado aquí, como yo he estado por el lado de Skype también. Fíjense, aquí está también Kerlin, señora Cristina, esposa de Eduardo Bettencourt, Kerlin Sánchez, esposo de Ruperto Sánchez. En el próximo corte vamos a tener a Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, el muchacho más joven asesinado en este año por manifestaciones. Fabián tenía 16 años cuando fue asesinado. Iván estuvo ayer también con nosotros en el Estado de Aragua, también representamos ese caso y esperemos llamarlo y compartir con él esta fortaleza. Está Janet Prieto y creo que tenemos que cortar nuevamente
me hace hasta gestos militares. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que aquí es el dictador Pablo Rondón? Y bueno, Janet Prieto está acá y también queremos arrancar el próximo corte con Carlos Pérez. Espero que me pongas la canción, porque siempre me pichirreas la canción, que es importante para comentarla, Kenger. Adelante, seguimos en el próximo corte. Gracias. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Voluntad Popular y Primero Justicia rechazaron la juramentación de 4 gobernadores electos de la oposición ante la Asamblea Constituyente. José Ignacio Guedes, secretario general de la Causa R, reiteró que es necesaria la refundación de la Mesa de la Unidad Democrática y sus dirigentes deben poner sus cargos a la orden. Por donde lo miren lo fue electoralmente, pero también el mismo fraude en sí mismo un fracaso. Nosotros le dijimos a la gente que la participación combatía el fraude y que bueno, que era un escenario que iba a deslegitimar aún más a la dictadura. Y terminó siendo todo lo contrario. Y aún sin saber lo que iba a pasar ayer, yo puse mis cargos de dirección de la MUT a la orden, los del comando, los del G, no sé qué cosa, porque ya uno no sabe ni en qué G andaba, porque la MUT, y eso yo lo digo ahora con toda responsabilidad, no se ha reunido después del 15 de octubre, pero también, por supuesto, el de la Secretaría de la Asamblea Nacional, porque eso es un cargo, no es de elección popular, es un cargo burocrático, pero que lo elige la bancada de la MUT. Y por supuesto, hago efectiva mi renuncia, bueno, porque yo creo que la dirigencia no puede seguir como si aquí no pasó nada, pues. Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por la inseguridad. En internacionales, el gobierno español propuso este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, debatir sobre el artículo 155 que incluye las sanciones a esta región. Y en los deportes, Navegantes del Magallanes enfrenta hoy en Valencia a Cardenales de Lara con transmisión en vivo de RCR Deportes a partir de las 6:45 de la tarde. La tenista estadounidense Venus Williams venció a Jelena Ostapenko en 3 sets en el Abierto de Singapur. Son las 11:33. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar.
Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el informativo solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Dice así: esta realidad tirana que se ríe a carcajadas y que espera que me canse de buscar. No nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar, y esa es la idea de esta canción. Qué difícil se hace a veces subir, pues, esta dura camino empinado por la libertad, por la justicia, pero seguimos adelante. A todo pulmón es esa canción cantada por Miguel Ríos, y que evidentemente nos recuerda y nos hace pensar y profundizar y reflexionar. ¿Es que acaso las decisiones de unos dirigentes políticos que no quieren entender que el pueblo es el que los coloca allí nos van a hacer hundirnos en la decepción, en la frustración? Pues no. Nosotros seguimos adelante, nos paramos, y hay muchas personas que están esperando por nosotros allí, que las rescatemos porque están más decepcionadas que nosotros mismos, como es el caso de los presos políticos, como el caso de Iván, que ya nos acompaña en línea, Urbina, padre de Fabián Urbina. Pero primero, bueno, Gonzalo también sigue allí. Gonzalo, ¿estás todo allí? Sí, aquí estamos. Y le vamos a dar la oportunidad a nuestra abogada aquí de Caracas, Janet Prieto, que representa varios casos, pero queremos hoy hablar, Janet, del caso muy importante de un preso político que es Carlos Pérez, quien se encuentra más de 3 años. Si nos puedes resumir cortamente. Hoy tenemos mucha gente, queríamos pues compartir, porque lo que queríamos hoy es que no se trata nada más de los temas políticos. O sea, nosotros seguimos adelante con los presos políticos, y el camino es ese, el camino es la libertad, no es el camino de los que nos quieran meter en el carril, que nos quieran meter algunos por sus propios intereses personales. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Alfredo, como bien sabes, Carlos Pérez es uno de nuestros presos políticos de las protestas del año 2014, que más tiempo tiene detenido. Tiene exactamente 3 años, 5 meses. Ha estado procesado por el Tribunal 12 de Juicio, que estuvo a cargo de la doctora María Eugenia Núñez. Y extrañamente, Carlos es el único preso político de esa causa, ya que todos han sido beneficiados con sobreseimientos, la mayoría de ellos, y los que quedaron más tiempo fueron beneficiados con una medida cautelar el 31 de diciembre, quedando la juez María Eugenia Núñez, dejando a Carlos Pérez discriminado de un derecho que le correspondía, porque el beneficio era para todos en igualdad de condiciones. Y este tribunal ha estado sin dar despacho desde el mes de abril del 2017 y no han hecho ningún pronunciamiento de todas las solicitudes que nosotros como sus abogados hemos hecho a favor de él, solicitando, exigiendo su libertad inmediata, inclusive el decaimiento de medidas que decayó con creces el año pasado, en mayo del año pasado, cuando cumplió sus 2 años detenido. Bueno, Janet, también nos quedamos. Gonzalo, ¿tienes algún comentario? Tú también que has llevado este caso de Carlos.
Sí, tenemos que recordar, él fue detenido en el campamento PNUD, en aquella oportunidad, en una de esas racias violentas que se ejecutaron contra gente que estaba manifestando pacíficamente. Se detuvo en el campamento PNUD a 121 jóvenes, de los cuales al día de hoy solamente queda detenido Carlos Pérez, y como bien lo dice Janet, saludos Janet. Hola Gonzalo, buenos días. Está detenido sin ningún tipo de justificación, porque todos los demás que habían quedado detenidos con él al momento del 31 de diciembre de 2016, eran 5 personas, fueron favorecidos con medidas que perfectamente le hubieran aplicado a Carlos Pérez, y sin embargo no se le ha concedido esa libertad cautelar, incluso sin tomar en cuenta, que Carlos Pérez tiene un cuadro delicado de salud, ¿verdad, Janet? Tiene una hipertensión gravísima. Una cardiopatía bastante fuerte. Sí, sí. Fíjate, Gonzalo, queríamos aprovechar, como tú sabes que estos tiempos aquí son bien cortos, que está Iván Urbina en línea. Iván es el padre de Fabián Urbina, asesinado a 16 años, ahora en estas manifestaciones entre abril y agosto. Iván, ¿estás allí? Acá estoy. Iván, cuéntanos, pues, yo quiero que le exprese. Ayer estuvimos en el estado de Aragua compartiendo en Maracay, en la Cámara de Industriales, pues, con varias víctimas. Y Iván siempre lo coloco allí como una persona, pues, una posición fuerte, que se ha hecho ya activista, también no solo por la lucha de que se obtenga justicia en el caso de su hijo, sino también para solidarizarse y de alguna manera fortalecer, darle energía, darle voluntad de lucha a todos los demás que participan en esta comunidad del Foro Penal, pero además de víctimas de la represión. Cuéntanos, Iván, el caso tuyo, ¿recuerdas a las personas quién era Fabián? Porque no queremos que nunca se olvide la cara de Fabián y lo que él fue, ¿no? Sí, bueno, mi hijo era una persona bastante solidaria, bastante respetuosa, amante de la naturaleza, amante del prójimo, amante de los animales. Lo único que le causaba molestia, pues, era la injusticia. Todo lo que representa la injusticia para él era motivo de incomodidad, ¿verdad? Cuando él veía por lo menos jóvenes como él, inclusive niños, ancianos también, comiendo de la basura, sin estudio, porque viven en condición de calle. Estas eran situaciones que a él movían mucho a nivel emotivo, pues. La falta de medicina acá en el país, por lo menos él lo vio muy de cerca con el proceso de su madre, pues, de la enfermedad de su madre, y por supuesto esto lo impactó mucho, pues era un muchacho que aún a su corta edad él estaba muy al corriente y muy bien centrado en la situación del país, en las necesidades del país, en cómo en estos 18 años, ¿verdad?, que ni siquiera él llegó a cumplirlos, el país había caído o ha caído, pues, en un estado de ruina total, pues, donde tenemos carencias de medicinas, de alimentos, de futuro, pues, sobre todo el futuro. Los muchachos ven como el futuro se les ha ido de las manos, y evidencia de eso, pues, es la cantidad de jóvenes que han abandonado el país, como tuvo que hacerlo también mi hija, de forma prácticamente obligada, ¿verdad? Ella se fue triste, se fue rabiosa, se fue con un gran dolor que le ocurrió a su hermano, y segundo porque su propio país pues no le ofrecía un futuro, entonces tuvo que abandonar el país a duras penas. Pues allí vimos cómo a duras penas logramos que ella pudiera irse buscando nuevos horizontes y nuevos en otro lado. Entonces, bueno, con lo que respecta a mi hijo, pues un joven con simplemente sueños y deseos de una Venezuela mejor, de una Venezuela de esperanza, de una Venezuela de futuro, una Venezuela que no hubiese las carencias que tenemos hoy en día. Y eso lo llevó a aportar su grano de arena en las calles, pues, en las marchas, en los trancazos, de forma pacífica, todo el tiempo de forma pacífica. Y bueno, después de haber sido inclusive herido en 2 oportunidades, el 19 de junio, en alrededores del distribuidor Altamira en Caracas, fue asesinado por un guardia nacional, quien, utilizando un arma de alto poder, un arma de guerra, prohibida para este tipo de dispersión, vamos a decirlo así, de manifestaciones,
sin miramiento, pues inclusive a corta distancia le disparó en el tórax. O sea, ni siquiera fue un disparo de amedrentación al aire o a las piernas, o no. El disparo llevaba la intención de asesinar a mi hijo. Estos guardias, pues por decirlo así, ellos son entrenados en el uso y el manejo de armas. O sea que ellos saben dónde van a disparar si la intención es asesinar a alguien. Y recordar, Iván, que ese día hubo más de 4, si no recuerdo, también heridos de bala. Es decir, que hubo disparos múltiples, generalizados contra esos muchachos que manifestaban allí. Y evidentemente, y Fabián pues resultó asesinado. Lo que quiere decir es que no es nada más un disparo, fueron muchos disparos que causaron lesiones y que tenían la intención de asesinar a estas personas, y logró pues efectivamente asesinado Fabián. Sí, allí resultaron 5 personas lesionadas por disparos, y bueno, mi hijo lamentablemente, como te dije hace rato, el disparo que le fue propinado a mi hijo fue mortal, pues fue a la altura de la clavícula, y lo cual prácticamente le causó la muerte de forma instantánea, ¿verdad? Inclusive pues no recibió ningún tipo de ayuda, lo dejaron allí tirado allí. Y bueno, solo las mismas personas que se encontraban allí alrededor, pues fueron los que cuando pudieron lo trasladaron a un centro allí de asistencial, pues. Pero evidencia en el caso de Fabián Urbina, mismo, la intención de desmedida, pues, hacia utilizar un arma de fuego en contra de un muchacho que ni siquiera tenía nada en sus manos, pues lo único que tenía era un par de guantes de cuero. Eso no repercute amenaza para nadie. Bueno, Gonzalo, ¿sigues allí, verdad? Sí, sigo aquí. Quería preguntarle al señor, además de, solidarizarme con sus sentimientos y con su tristeza, ¿ha sido condenado alguien por el asesinato de su hijo? Bueno, hasta los momentos hay imputado, pues el Guardia Nacional está debidamente identificado, pero hasta ahora las 2 audiencias que se han dado han sido diferidas, pues. Estamos a la espera de la próxima audiencia, que será el 3 de noviembre, a ver qué sucede pues en esa oportunidad. Y allí estaremos, disculpa Iván, y allí estaremos en esa audiencia, el Foro Penal representa este caso, allí estaremos, pero tenemos que ir un corte y continuamos para el último segmento del programa. Usted escucha Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en su casa u oficina. Para más información, zoomenvíos.com. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Hola Alfredo, bueno, aquí estamos de vuelta. Me tengo que despedir, por eso estoy abriendo yo esta parte del programa. Quiero dejar a Alfredo, a Janet, a las personas que nos están escuchando, pero muy especialmente a los presos, a los perseguidos políticos, a las víctimas de la represión de Estado, este mensaje. Aquí está el Foro Penal Venezolano en este momento en Uruguay, en Montevideo, elevando su voz ante estas instancias internacionales por ustedes. Estamos trayendo estas historias, estas estadísticas, estos números y por encima de todo los nombres, la verdad de las víctimas de la represión a estas instancias internacionales. Me tengo que despedir, Alfredo, tengo que irme a trabajar, pero bueno, ese es el mensaje que quería dejarles. Bueno, suerte, Gonzalo, y bueno, siempre confiando toda esa gran labor que realizas y que seguiremos todos en conjunto realizando. Un abrazo. Estas audiencias se van a transmitir por internet en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Van a estar, son a las 5 de la tarde hora de aquí o las 4 de la tarde hora de Venezuela. Todo el que quiera saber qué vamos a decir y cómo lo vamos a manejar y por encima de todo qué va a decir el Estado venezolano, que va a estar representado también en estas audiencias, pues puede sintonizar a través de su computadora la página web de la Comisión Interamericana. Y tu Twitter, Gonzalo, tu Twitter, que seguramente pones el link ahí. Sí. Mi Twitter es @imiob con HIMIOB alta, Imiob Santomé, @imiob Santomé. Y el de Foro Penal es @porhumanidad y estará también en el mío @Alfredo Romero. Bueno, ahí trataremos de poner el link, pero ponlo tú mejor porque tienes más acceso y vas a saber exactamente cómo está. Ojalá puedas también transmitir en Periscope, creo que sería ideal. Ojalá. Bueno, aquí estaremos entonces. Muchas gracias, Alfredo, hasta luego. Vale. Bueno, seguimos en línea, está Kerlin. ¿Estás todavía allí? Sí, doctor, aquí estoy. Sí, no me llames doctor, eso es de doctor Alfredo. Kerlin, bueno, seguíamos, cuéntanos un poco, ahí está Iván también que compartió con nosotros, aquí en estudio está la señora Cristina, esposa de Eduardo Bettencourt, está Janet Prieto, abogada de Caracas, hablando de Carlos Pérez, pero quería también que nos refirieras un poco a los casos allá que estuvimos compartiendo el día de ayer y bueno, esa situación, ese sufrimiento de las víctimas, además Kerlin, esa vida tuya y de muchos de los que te acompañan, de tener que viajar desde Maracay al estado Monagas, y también esa colaboración que han recibido, por cierto, de Orlando allá y del equipo del Foro Penal en el estado Monagas. Creo que es interesante porque también es bonito esa historia, lo que yo hablo, esa comunidad pues que nos acompañamos, que nos solidarizamos, que también el Foro Penal apoya, ¿no? Bueno, con respecto a eso, mire, eso es lo que a nosotros nos saca lágrimas, ver la solidaridad de la gente, porque ya los golpes los recibimos con fortaleza, pero en el caso de Monagas, pues tenemos un defensor activo, Orlando Moreno, un muchacho que... Hay que recordarles a todos, los defensores activos son el equipo de voluntarios del Foro Penal Venezolano, son más de 3.776 activistas y los invitamos a formar parte de esto a través de foropenal.com. Sigue, Kerlin. Así es, él, pues sin ningún tipo de recursos, sino de la mano de la misma sociedad civil, pues han hecho una forma mancomunada de ayudar a los presos, consiguiéndole libros. Al principio, cuando así lo dejaban, pues los visitaban, ya eso está un poco más restringido, pero los visitaban, cosa que uno agradece en el alma, porque hasta una conversación, hasta una visita con un libro, con una fruta, eso es muy importante para ellos. Es como el contacto con ese exterior tan restringido, tan difícil de accesar. Entonces, este muchacho, pues, junto con toda esa comunidad en Maturín, pues les brindaron un apoyo que nosotros agradecemos encarecidamente de sumarse a nuestra causa y llevarles a ellos, pues, alimentos, comidas preparadas y el apoyo de ir, de visitarlos. Entonces, bueno, de verdad que es una labor que nosotros, todos los familiares, hemos agradecido al Foro Penal
porque eso es invaluable. Para nosotros es invaluable. Todo lo que hagan por nuestros familiares es algo que uno nunca será poco poderlo agradecer. Es así, Kerlin, tengo que contarte porque aquí son dictadores. Bueno, nos vamos a despedir siempre. Aquí está Janet Prieto, que no le di mucho chance de hablar, también llegó un poquito tarde. La señora Cristina, esposa de Eduardo Betancourt. En línea también se quedó Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, y bueno, Kerlin Sánchez, que está hablando, esposa de Ruperto Sánchez, preso político en La Pica. Y bueno, nos despedimos siempre con nuestras 4 Cs, que les pedimos que compartan con nosotros. Las 4 Cs son la constancia, el compromiso, la convicción y el corazón. Y nuestra frase como Foro Penal, que es que no hay que hacer justicia con nuestra propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias al director de la estación, Jaime Nestares, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Pablo Rondón, y a Marisela Castillo Apis por cedernos el espacio todos los martes a las 11 de la mañana. Y quien acá habla es Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Buenos días. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente